Hola, ¿cómo estás? Bien, lo prometido. Voy a empezar esta serie de videos donde te voy a compartir los rituales para hacer con diferentes diosas. Esta serie surgió de las predicciones para el año 2021 que te voy a dejar acá en esta como recomendación para que puedas ver ese video si no lo viste. Y en realidad la vigencia es para siempre, porque más allá de que esta diosa tenga que ver contigo o no, eh, siempre va a haber algún momento en la vida donde vas a querer invocarla, donde vas a querer despertar sus energías en tu vida. Así que, bueno, la idea es que este video no va a perder vigencia porque vamos eh, a trabajar de un modo atemporal con las diosas. Y en este primer video vamos a trabajar con María Magdalena. María Magdalena no es una diosa concretamente, pero en realidad ella representa a la diosa. Eh, Representa, digamos, la contracara de María, de la Virgen María, eh, como arquetipo femenino. Y en este último tiempo tenemos la gran dicha de que ha sido reivindicada como la esposa de Jesús, pero en realidad ha sido muchísimo más que eso. En realidad, también en el culto a María Magdalena se oculta el culto a la diosa, valga el juego de palabras. En realidad, María Magdalena también aparece en la figura de las vírgenes negras, representa la sexualidad femenina herida, suprimida, significa eso, digamos, todos los atributos femeninos que fueron reprimidos eh, por el patriarcado. Entonces, conectar con María Magdalena no solamente nos conecta con el amor, con la sensualidad, con la sexualidad, sino también con la prosperidad creada por nosotras mismas, porque ella también representa a las mujeres que trabajan y que se ganan la vida por ellas mismas, ¿no? Que son autosuficientes. Si bien ella ama y ama de un modo incondicional, como solo una diosa puede amar, porque las mujeres no amamos en forma incondicional, porque para que sea amor tiene que cumplir ciertas condiciones, ciertos requisitos. No podemos estar con una persona que no nos ama, con una persona que no nos respeta. Si no nos respeta, no es amor, no cumple las condiciones para que sea amor. Si nos maltratan, eso no es amor. Es una relación que no cumple los requisitos para que sea amor, no reúne las condiciones. Por lo tanto, amor incondicional solo puede sentir la diosa. Casi te diría que ni siquiera una madre, porque cuando una madre se enoja con el hijo, un poco se le termina el amor. Se le puede terminar el amor, no todas las madres aman a sus hijos, esto es una realidad también. Entonces, el amor incondicional solamente lo da la diosa, a ella puedes recurrir cuando necesites que te amen incondicionalmente. Te muestro el altar. El altar que le armé a María Magdalena es de color rojo, el rojo de la pasión. Ahí puse un cuadrito donde tengo una imagen de ella que me gusta mucho. Es una postal en realidad que compré en Saint-Maximin, que es uno de los pueblos en el sur de Francia donde se la venera. Puse, por supuesto, una copa representando el grial. En el centro del altar, bueno, está la carta de los rostros de la diosa, de diosas en tu vida cotidiana, y en el centro está dibujada la diosa de Chalice Well. Ese es un mantel que hizo mi mamá, que se le daba muy bien la pintura y bueno, eso unos manteles hermosos. Lástima que yo no me quedé con muchos. Tengo este y un par más, que bueno, que ya se los voy a mostrar en los videos, en el video de Morgana sobre todo. Así que bueno, ahí tenés el altar. ¿Cómo se arma el altar? El altar tiene que evocar las 4 direcciones, que son los 4 puntos cardinales, que son las 4 estaciones del año. Entonces, en el norte vamos a tener el invierno y el elemento aire, en el sur el verano y el agua. En el este, como es el lugar donde sale el sol, el fuego, ahí colocamos las velas,
En el oeste es el lugar donde el sol se pone y besa la tierra. Entonces ahí en el oeste es donde vamos a poner las gemas, donde vamos a poner semillas, eh, donde puedes poner incluso una macetita con alguna planta, si querés, plantas, hierbas medicinales, bueno. En el caso de María Magdalena, si usamos un mantel rojo, también puedes usar uno rosa para representar el amor, un amor así más platónico, si se quiere, más inocente, o el verde, para activar el amor del corazón, del chakra del corazón. Si tenés dificultades para enamorarte, para sentir amor, bueno, color verde está bueno. En el sur vas a poner, en el cáliz tiene que haber siempre agua o algún líquido. En el caso de María Magdalena también puedes poner vino tinto representando, ¿no? la sangre, pero no es la sangre de Cristo, es la sangre menstrual, la sangre de la diosa. Yo me acuerdo cuando era chica, una de las cosas que más me aterrorizaban de la misa era que nos comíamos al pobre de Jesús. No, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Yo, qué asco comer eso. ¿Cómo puede ser? Somos caníbales. Te juro, yo pensaba eso si era chiquita. Nadie me explicaba cómo era eso. ¿Y de dónde sale esa costumbre? ¿Cuántas cosas terribles que nos han enseñado y que nos llenaron de miedo y de horror? En lugar de traernos paz de espíritu, paz al alma, ¿no? En realidad, la costumbre de compartir el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de la diosa. El cuerpo de la diosa es la tierra, entonces los frutos de la tierra son su cuerpo. No es una diosa mujer, sino en este caso es la madre tierra, ¿no? El cuerpo, es más, en algunos rituales se horneaba el pan y se le hacía la figura de diosa. En la conferencia de la diosa, sin ir más lejos, muchas veces lo hemos celebrado así en Glastonbury. Nos amasamos entre todas y armamos los pancitos en forma de diosas y después los compartimos alrededor del fuego, la hoguera de lamas, del tiempo de cosechas. Bien, entonces, y la sangre es la sangre de la tierra, que es el vino que se hace con las uvas, que son frutos de la madre tierra. Entonces, tiene un simbolismo totalmente diferente, ¿no? Mucho más natural. Bien, entonces, ¿qué me faltaba? Las velas tienen que ser del mismo color del mantel, en lo posible. Si usas un mantel rojo, la vela es roja. Si usas mantel rosa, la vela es rosa. Si usas un mantel verde, la vela es verde. Yo puse además en la parte de la tierra, puse dos diosas, a ver si se alcanzan a ver ahí. Son dos diositas hechas de cristal. Una es de cuarzo verde y la otra es de cuarzo rosa, la Venus de Willendorf en cuarzo rosa. Las puse en el oeste. En el norte puse una campana, porque en el norte va el aire, y una diosa que en realidad es un sahumador. Eso que tiene en la cabeza es para poner un sahumerito adentro. Y en el sur va el cáliz con agua o con vino tinto. Bueno, ¿cómo invocar a María Magdalena? Yo además acá te voy a dejar un video donde te hablo de la llama de María Magdalena. Entonces ahí también vas a encontrar otras recomendaciones sobre cómo invocarla, cómo convertirte en guardiana de la llama de María Magdalena. Después también acá te voy a dejar otra sugerencia de video que es el rosario de María Magdalena. Te podés armar un rosario eh, como mala, ¿no? Como un yapamala, como una manera de conectarte con ella. Yo me hice uno acá con esta diosa, miren qué bonita. A ver, no, le estaba dando la cola. Esta diosa se la compré a una artista, a una escultora que estaba en Plaza Francia. No me acuerdo el nombre, me había dado su tarjeta, pero bueno, si alguna vez andan de paseo por Buenos Aires, en Plaza Francia, está esta escultora que hace estas bellezas de diosas. Y yo hice con unos cristalitos tipo Swarovski, armé este mala, que también luce como collar. Entonces ahí te dejo la sugerencia. Y había había más videos. Acá hay uno sobre la bendición del Grial, te dejo acá
también para que sepas qué es la bendición del Grial. ¿Qué más te puedo recomendar para invocar a María Magdalena? Bueno, en mi libro La bendición del Grial, que está por acá, acá está, y acá adentro tengo las diosas de cada ritual, esta es María Magdalena, está acá en la tapa, y la paloma representa el Espíritu Santo, la Regina Sofía, la sabiduría femenina, la energía femenina, en la tríada cristiana, ¿no? Bueno, ¿qué más? Tengo otro libro, perdón, otro video recomendándote el libro que está acá, donde podés saber un poco más del contenido. Y bueno, creo que eso es todo. Si me olvido de algún otro video, ya aparecerá la recomendación, porque bueno, cuando lo edite me acordaré o lo buscaré. Bueno, ¿qué te voy a proponer para que invoques a María Magdalena o que traigas su energía a tu vida? Yo recién te hablaba del amor incondicional, que eso no existe, mucho menos en las relaciones de pareja, donde vos mereces ser tratada como una reina, como la trataba Jesús a María Magdalena, porque era una reina y él era un rey. Entonces eran dos iguales, eran iguales. Esto es muy importante que lo sepas. No es que ella estaba al servicio de él, los dos estaban al servicio de una causa y los dos eran igualmente importantes, no estaba él por encima de ella. Que ella le bese los pies es porque el ritual de unción para la muerte contemplaba eso. Y bueno, y además de la imaginaría cristiana que se valió de eso para desmerecer a la mujer, además de que la trataron de prostituta y de muchas cosas más, como suele pasar. Pero bueno, la invocamos para recuperar nuestro poder, para recuperar nuestro valor como mujeres, nuestra autoestima, eh, y para invocar ese carácter sagrado en nuestras relaciones. Si tenés pareja, para que tu relación se vuelva una pareja sagrada, y si no tenés pareja, para que puedas atraer a tu vida una pareja tan hermosa y tan amorosa como la que ella tuvo. ¿Y qué vas a hacer para invocarla? Vas a escribir una carta, vas a escribir una carta de amor para vos misma, para ti misma o para ti mismo, donde te vas a escribir todas las cosas hermosas que te hubiera gustado que alguien te dijera. La carta de amor que nunca recibiste y que siempre hubieras querido que alguien te escriba. Entonces, eh, escribir a vos. La mujer de tu vida sos vos, el hombre de tu vida sos vos. Y una vez que, que te sientas verdaderamente enamorada o enamorado de vos misma o de vos mismo, entonces ahí es que vas a atraer a alguien que se enamore de vos. Siempre todo empieza por casa. Si vos no te aceptás como sos, si no te amás a vos incondicionalmente, ese sí es un amor incondicional, el amor que sentís por vos misma, por vos mismo. Que tiene que ver también con el perdonarte que no seas perfecta o perfecto, y el convencerte de que te mereces lo mejor, que te mereces las mejores relaciones, que no tenés por qué sufrir por amor, porque el amor no tiene nada que ver con el dolor ni con el sufrimiento. El amor tiene que ser un canto a la vida, es una manera de conectarte con la divinidad. Entonces, el ejercicio que te propongo para que traigas las energías de María Magdalena y de la pareja sagrada a tu vida es que te escribas una carta de amor. Y después déjame en los comentarios cómo te fue. Si tenés alguna duda, si quieres dejarme alguna pregunta, escríbeme acá en los comentarios y te voy a responder con muchísimo placer y encanto. No te olvides, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, acá abajo tenés cómo hacerlo. Dale clic a la campanita para que puedas recibir las notificaciones de cuando estoy subiendo un video nuevo, información nueva. Compartilo con tus amigas, con tus amigues, para que las energías de María Magdalena se recuperen, para que podamos permitir que ella vuelva a vivir en nosotras.
En mi libro, Los rostros de la diosa, yo digo que es la mujer que vive en el corazón de todas las mujeres. Y tenemos que hacer ahora que ella despierte, que ella se active y que podamos ser encarnaciones de ella. Eso es lo que ella nos pide. Eh, y no en el sentido de la mujer llorosa y sufriente, porque ella no era así, ella era una gran sacerdotisa, ella era una gran maestra, una gran mujer, y todas nosotras podemos convertirnos en ella. Namaste.